¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola Alfredo, ¿cómo andas? Un gusto Bien, saludar a un gran amigo. bueno, gracias. Alfredo, en mi nombre y en el nombre de Ricardo, que por una ligera indisposición no nos acompaña, te quiero agradecer estos minutos que nos dispensás para que hablemos de un tema que yo siempre que surge el dato sobre temas de pobreza, sobre temas de exclusión, siento, no solo como ciudadano, sino también como economista, que tenemos una deuda, hemos fallado seguramente, y también hay una gran deuda de la superestructura política. Permitime que te pregunte primero, antes que nada, ¿cuál es tu percepción sobre la situación, esta situación de pobreza que da la impresión que se ha transformado ya en un rasgo estructural de la Argentina? ¿Qué mirada tenés de eso? Bueno, lo que hay que entender es que la pobreza es una trampa, digamos, ¿no? Entonces, muchas familias que caen en la trampa de la pobreza después no pueden salir por sí solas y por eso lo que uno ve es que después de cada crisis, y que ese es uno de los grandes problemas que tenemos crisis recurrentes, después de cada crisis es difícil para muchas familias salir de esa situación y caen en la pobreza y eso hace también que después los niños de esas familias crezcan en una situación de pobreza y eso ya tiene un límite por sí solo, ¿no? O sea, estar mal alimentado, no tener buen acceso a la educación, tener que salir a trabajar desde muy jóvenes para poder comer. Entonces, todo eso hace que la pobreza es algo estructural y que después de cada crisis va subiendo un escaloncito, por más de que quizás después de la crisis baja, pero queda un escalón por arriba de lo que estaba antes, ¿no? Te hago una pregunta. Bueno, eso sin lugar a dudas ratifica, digamos, hace indiscutible la necesidad de acudir digamos, en auxilio de los que son, digamos, los que se caen del sistema, los que caen en la pobreza, muchos caen en la indigencia. Digo, esa es una discusión innecesaria, digamos. La sociedad tiene que concurrir, yo diría que es una obligación humana concurrir con un programa, con un plan. Desde el 83, que quizás la primera atención que se hizo fue el Programa Alimentario Nacional, que en la presidencia de Raúl Alfonsín, da la impresión que cada vez hemos tenido más pobreza, por esto de las crisis recurrentes que citás vos. ¿Tu mirada tiene algo de esperanza de que en algún momento se pueda revertir, aunque sea parcialmente eso? ¿O estamos condenados a tropezar siempre con la misma piedra y a castigar siempre a los sectores más vulnerables? Y es complicado ser optimista, y más si uno mira los datos de pobreza que tenemos, en donde, digamos, a nivel general, ahora estamos en alrededor del 40%, pero si miramos los niños, está en el 54%, ¿no es cierto? Entonces eso significa que uno de cada dos niños nace y se cría en una familia que está en situación de pobreza. O sea que ese es un tema. Y después lo otro, que no me da tanta esperanza, aunque la esperanza es lo último que se pierde, obviamente, digamos, y hay que seguir luchando por esto, pero es, digamos, de que las respuestas de los gobiernos, y yo me enfoco mucho en el gobierno provincial, porque tiene una responsabilidad muy grande, porque está el tema, la salud pública, la educación pública, está en manos del gobierno provincial, ¿no es cierto? Y la verdad que lo que uno ve acá en Córdoba es que parecería ser que no es una prioridad, que no importa. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el PAICOR, que es un programa para la alimentación de los niños, está comprobado que una buena alimentación permite digamos, más allá de que se desarrolle el cerebro, etcétera, pero también, cuando ya son más grandes y van a la escuela,
si están mal alimentados, prestan menos atención en la escuela, o tienen menos capacidad de prestar atención, tienen menor capacidad de aprender, y eso genera un problema a larguísimo plazo, porque después esos niños, cuando sean adultos, no van a poder conseguir un trabajo bien pago, ¿no es cierto? Entonces quizás uno escucha, hace un par de meses, se escuchaba de que había una falta de, que se necesitaban trabajos en una automotriz, etc. El problema es que hay una gran proporción de la población que no tiene esa capacitación, esa educación que se necesita para ese tipo de trabajos. Entonces, no, por más de que hay mano de obra disponible, pero no es una mano de obra que sea empleable en ese tipo de cuestiones. Y uno ve que la provincia sigue haciendo ajuste en el PAICOR. O sea, incluso hoy digamos, cuando estamos hablando de la alimentación saludable, que es importantísimo eso, bueno, cae en el lobby de las grandes empresas. Esa es la realidad. Entonces, eso, digamos, si bien yo creo que es una responsabilidad de toda la sociedad, pero también hay una gran responsabilidad de los gobiernos que nos gobiernan, ¿no es cierto? No, bueno, sí, sin lugar a dudas. Mencionabas la provincia y los últimos datos que se conocieron de pobreza muestran, vos los debes haber analizado con mucho más detalle que lo que yo lo he mirado, pero muestran como que en Córdoba tenemos un porcentaje de pobreza, de personas en condición de pobreza, que es superior a la de Buenos Aires. Esto tiene que ver con esto que vos señalás de que quizás los programas sociales, bueno, vos mencionaste el PAICOR, que fue un programa que en su momento fue muy importante y fue incluso, creo que fue premiado por organismos internacionales por el carácter de que contenían al niño en la escuela y por las cosas que vos has manifestado, pero tengo la impresión a lo mejor que vos has estudiado que ha perdido mucha participación en el presupuesto. Digo, ¿vos creés que eso está relacionado con estos datos que hemos conocido, que en realidad a muchos nos sorprendieron de que Córdoba, que digamos es una provincia entre comillas, digamos, rica, tuviera esos niveles de pobreza y de indigencia, ¿no? Sí, la verdad que es súper preocupante que Córdoba tenga estos niveles tan altos, y si uno los compara con Rosario, por ejemplo, Rosario da 39,4%, Córdoba 46%, Tucumán 46%, o sea, igual que Córdoba, el Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense 45%, Mendoza 43%, ¿no? O sea que digamos, vemos de que está, digamos, yo diría que sí, Córdoba está arriba, obvio que arriba de la media nacional, y está en niveles similares en estas grandes ciudades que están dando niveles altos, ¿no? Y Córdoba da más alto que estas grandes ciudades. O sea, evidentemente que digamos, en las ciudades chicas, etcétera, hay menos problemas, pero en estas grandes ciudades hay más problemas. Y la verdad es difícil saber por qué Córdoba da más alto. El gobierno ha salido a decir que las estadísticas están bien hechas, ¿no? O sea, el gobierno de la provincia. La verdad que me parece que requiere, por eso digo, o sea, yo no veo que el gobierno de la provincia esté demasiado preocupado por este tema, porque uno debería tener un diagnóstico, hacer un buen diagnóstico de por qué Córdoba está dando más alto, es algo importantísimo. No hay ese diagnóstico, ¿no es cierto? De hecho, los funcionarios nunca dan ninguna respuesta. La única respuesta es que vemos cuando salen datos, por ejemplo, salieron también los datos de desempleo de Córdoba, que daban mucho más alto también que estas ciudades que decía. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Hacer más propaganda en la calle. Ahora vemos, en estos días, si uno observa, ve que hay carteles de la provincia diciendo que están creando programas de empleo, etcétera. O sea, en vez de solucionar, digamos, de hacer un buen diagnóstico y reforzar los planes sociales, que es lo que se necesita, porque el PAICOR ha sido ajustado incluso en pandemia, ¿no?
y es el principal programa social de la provincia. O sea, si hay ajuste en el PAICOR, hay ajuste social en la provincia. Apostar a eso en vez de estar haciendo propaganda. Entonces ahí hay una cuestión que es central, digamos, pero también es difícil saber por qué Córdoba da alto, ¿no? Yendo al tema de los planes, y ahora pensando en las políticas nacionales, en los planes de asistencia social, han anunciado algo que siempre se dice, digamos. Suena bien decir, la gente quiere trabajo, no planes. El tema es cómo se hace eso, no parece ser tan sencillo. Bueno, el gobierno ahora anunció un intento de transformar algunos de los programas, en transformarlo en la posibilidad de trabajo. ¿Vos creés que es factible pensar en una política pública que vaya, digamos, haciendo bajar las necesidades de financiamiento de programas de asistencia social y que vayan beneficiando la incorporación al proceso productivo de esa gente? ¿Crees que eso es posible? Entre otras cosas, digo, además para reducir un poco el impacto que tiene en esos gastos en la estructura del Estado Nacional, ¿no es cierto? Que siempre se ve complicado a la hora de resolver el tema de las cuentas públicas. Pero digo, ¿pensás de que existe posibilidad de diseñar una política pública bien agresiva que permita, ya sea con la calificación, obviamente, necesaria, la incorporación al proceso productivo de aquellos que quedaron afuera? A ver, yo creo que obviamente que digamos, la solución es que los adultos consigan trabajos y esos trabajos también tienen que estar bien pagos, ¿no? Y ahí está el problema, porque también lo que se observa en los últimos años es que por más de que uno tenga trabajo, ese trabajo está muy mal pago, y ahí volvemos un poco a lo que decía antes, ¿no? El tema de la educación de los niños, que tampoco acceden a esos trabajos bien remunerados, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, o sea, obvio que es bueno transformar los planes en trabajo, pero me suena medio eslogan, la verdad. Porque acá el gran problema es que el 54% de los niños están en situación de pobreza. Entonces, y eso no va a cambiar porque los padres accedan a un trabajo, porque tampoco van a acceder a un trabajo bien pago. Entonces, no es que eso va a solucionar todo. Yo creo que acá para pensar, y es un tema que para solucionar es a muy largo plazo. Y justamente creo que lo más importante es que necesitamos, y por eso hago hincapié, digamos, acá nadie se tiene que hacer el distraído. Nación, provincia y municipio, ¿no es cierto? Porque justamente necesitamos apostar fuertemente en los niños para que a futuro esos niños tengan la educación, tengan la alimentación que se necesitan, y obviamente que necesitamos una macroeconomía mucho más ordenada, que genere estabilidad, que genere inversiones y que haya más trabajo industrial o más fábricas, etcétera, ¿no? Pero de vuelta, como digo, si a esos niños no les damos buena educación y buena alimentación, por ejemplo, como decíamos con el PAICOR, no, por más de que, digo, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, yo creo, digo, en líneas generales yo creo que esta idea, también lamentablemente hay mucho relato, digamos, de esta idea de que porque uno tiene un plan social no va a salir a trabajar. O sea, alguien que tiene la asignación universal por hijo o cualquiera de estos planes, obviamente que no le alcanza para vivir y obviamente que va a querer salir a trabajar, y si consigue un trabajo sale a trabajar por más de que esté cobrando ese plan, ¿no es cierto? Entonces yo creo que digamos, acá muchos de los, digo, no todos, pero la gran mayoría de los planes, o los más grandes, por ejemplo a nivel provincial el PAICOR, ese hay que reforzarlo. O sea, no se puede pensar de que no, lo vamos a sacar. O
la asignación universal por hijo, ¿no? Hay que reforzarlo, no se puede sacar eso, porque es importantísimo que esas madres, incluso, digo, pensando en esta estrategia a más largo plazo, que esas madres puedan tener ingresos para también poder atender a sus hijos y que esos niños puedan ir a la escuela, puedan alimentarse mejor y el día de mañana puedan tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces, me parece que a veces esa discusión está un poco teñida de ciertos preconceptos que en realidad no se condicen con la realidad. Pero dicho esto, obviamente que la solución es que se creen trabajos, pero el tema es qué tipo de trabajos puede crear la economía para emplear a personas que han estado mal alimentados, que han estado mal educados, ¿no? O sea, ese es un problema. Ahí tocaste como una condición en la cual todo el mundo acuerda de que todo esto es posible pensar en soluciones, pero que se requiere un escenario macroeconómico razonablemente estable, razonablemente bueno, digamos. Bueno, estamos en un momento bastante particular, bueno, porque estamos a semanas de un proceso electoral, pero tenemos una situación económica complicada. ¿Qué visión tenés vos de la evolución probable de la macroeconomía? Por supuesto, con la incertidumbre que supone en el medio un hecho tan importante como es las elecciones y el resultado que... Pero, ¿qué visión tenés del tema de la macroeconomía argentina, de nuestro problema de la inflación, la situación de nuestro sector externo, el tipo de cambio, etcétera? Bueno, digamos, obviamente que la situación es súper complicada, la inflación está alta, no sobran muchos dólares, ¿no? Los dólares, digamos, el dólar financiero está con una gran brecha, ¿no? O sea que hay una situación bien complicada desde el punto de vista macroeconómico. A mi entender, digamos, creo que va a ser difícil que Argentina salga creciendo así fuertemente, no lo veo, pero por ahí a veces siento que se es como súper pesimista sobre los próximos meses, y a mí me da la impresión de que, digamos, dentro de esta situación malísima se puede, digamos, pasar. Dicho esto, obviamente que es necesario que haya responsabilidad parte de las conducciones y hay que cuidar o sea, tratar de ir a normalizar la situación de cuidar, de no aumentar demasiado el déficit fiscal, de tener cuidado con ese tema, pero también cuidar mucho el tema de los dólares, que es, o sea, a veces también hay economistas que creen que todo el problema es fiscal y que solucionando el tema fiscal vamos a hacer Suiza, y no, necesitamos cuidar mucho las exportaciones. Ahí es importantísimo, ¿no? Que Argentina, la única posibilidad que tiene Argentina de mejorar es que aumenten las exportaciones, entonces ahí hay que hacer todo lo posible para que haya cada vez más exportaciones, cada vez haya más industrias que exporten. Eso creo que es importante, ¿no? Coincido con vos esto. Yo suelo decir que hay algunos colegas, sobre todo en medios de Buenos Aires, que los días viernes anuncian que el lunes viene el apocalipsis. Y en realidad después no viene y al viernes siguiente lo vuelven a anunciar. Pero bueno, eso es... algunos de ellos han hecho de eso un personaje, pero en general existe mucha preocupación sobre la evolución probable. Y algunos economistas, te quiero pedir tu opinión, dicen que en la medida en que el gobierno está sosteniendo el financiamiento del déficit con emisión monetaria y teniendo que esterilizar el dinero a través de las LELIQ o de los bonos del Tesoro o de los PASE, y eso lo obliga a manejar la tasa de interés, y que eso no es sustentable, obviamente, en el largo plazo. Pero algunos temen que la posibilidad que Argentina en algún momento ingrese en un escenario cercano a una hiperinflación. ¿Vos creés que hay condiciones para eso? ¿O te imaginás más los riesgos más tipo Rodrigazo o ninguno de esos dos?
Bueno, a ver, por eso me parece que es, digamos, yo a diferencia de esos economistas que están enfocados solo en déficit fiscal, yo creo que el déficit fiscal obviamente es un problema, hay que tratar de ir reduciéndolo gradualmente, pero el eje central en realidad es digamos, los dólares, si hay dólares o no hay dólares, ¿no? O sea, si hay superávit de cuenta corriente o no, si exportamos más de lo que importamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido tuvimos como una buena noticia el año pasado, que subieron los precios de los commodities, ahora han bajado un poco. Hay que seguir eso de cerca. Yo creo que ese punto ahí va a ser el eje central para, digamos, lo que va a marcar lo que vaya a pasar. O sea, si seguimos con precios un poquito más altos del promedio de los últimos años, bueno, vamos a andar. Obviamente que si caen, ahí hay que preocuparse mucho, ¿no? Hay que preocuparse, porque ahí sí va a faltar dólares, y ya dólares no hay dólares en el Banco Central, ni hay posibilidad de pedir plata prestada. Así que, y eso creo que también es lo que pone un poco de límite a lo que uno puede hacer con la política fiscal, ¿no es cierto? O sea, obviamente que uno quisiera tener una política fiscal aún más expansiva, porque ha sido expansiva, pero obviamente que hay tantas necesidades que uno puede decir, no, tiene que haber más expansión, pero claro, más expansión y más nivel de actividad significa más importaciones, y ahí se achica el superávit comercial, y ahí podés entrar en problemas. Entonces, por eso digamos, no creo que Argentina pueda crecer muchísimo, porque justamente estás condicionado por esa restricción externa, que es la cantidad de dólares que tenés, y que necesitas sí o sí tener un superávit de cuenta corriente para que no se desmaneje todo, ¿no? Bueno, Alfredo, esperemos que los precios nos ayuden, esperemos que se pueda cerrar el frente externo con el fondo, etcétera. Seguramente después de las elecciones te vamos a estar llamando, porque seguramente va a haber decisiones de política económica. Te agradezco mucho que hayas estado y te saludo en nombre de Ricardo y en nombre mío. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias y saludos.